El día de hoy vamos a ver una clase chiquitita, pero muy importante. Hoy vamos a ver lo que es el rango semi-intercuartílico. Se define como la semidiferencia entre el tercer cuartil y el primero. Siempre que yo digo semi, por ejemplo, si yo dijera semicírculo, estoy hablando de la mitad del círculo. Si digo semiperímetro, estoy hablando de la mitad del perímetro. Entonces, si yo digo semi-intercuartílico, estoy hablando de la mitad de los cuartiles. Entonces, esta es la semidiferencia, o sea, la mitad de la diferencia entre el tercer cuartil y el primero. Dice que es una medida más significativa que el rango o amplitud. ¿Se acuerdan que el rango se sacaba, se hallaba restando el dato mayor menos el dato menor? Esta es una medida más significativa que esa. Pero tiene un inconveniente, que solo se fija en el 50% de las observaciones o datos que nos dan. Además que desprecia los valores extremos, o sea, los valores que están en los extremos normalmente no están siendo tomados en cuenta, por lo que su uso debería ir acompañado de la medida del rango. Ya vimos que el rango es dato mayor menos dato menor. Se puede recomendar en aquellos casos en que la medida de la posición más representativa sea la mediana. Eso quiere decir donde tenemos una mediana alta. También es útil su cálculo cuando nos encontramos con una distribución que presente concentraciones de valores alrededor de un valor central. Vamos directo a un ejemplo. Dice, ejemplo, hallar el rango semi-intercuartílico en la siguiente tabla. En esta tabla solo nos dieron la clase, o sea, el límite inferior y el límite superior, y nos dieron la frecuencia. Solamente estos datos nos dieron. Yo calculé mi frecuencia acumulada. Recuerden que copio la frecuencia absoluta y comienzo a sumar. 3 más 5, 8, 8 más 10, 18, y así sucesivamente hasta que encuentre el total de los datos. Y también encontré el límite real inferior. ¿Se acuerdan que al límite inferior le voy restando 0.5 y me va a dar mis límites reales inferiores en esta columna? Entonces, mi primer paso es encontrar los cuartiles 1 y 3. Para encontrar el cuartil 1, multiplico 1, que es el número de mi cuartil, por el número total de datos que ya vimos que al sumar la frecuencia me va a dar 100 dividido 4. Y eso me va a dar 25. Me ubico en las frecuencias acumuladas. Entre las frecuencias acumuladas 36 y 18 se encuentra lo que es mi cuartil 25. Tomo la mayor, que es 36, y la vamos a resaltar, porque estos datos son los que yo voy a utilizar. Entonces comienzo a sacar mi cuartil 1. Dice que es mi límite real inferior, que es 34.5, más K por N dividido 4, que ya vimos que tiene un valor de 25, menos mi frecuencia acumulada anterior, ¿sí? Acuérdense que es la anterior, que es 18. Y su frecuencia absoluta, que es en este caso también 18. Y lo vamos a multiplicar todo eso por lo que es la amplitud del intervalo, que la sacamos restando 25 menos 20. O si ustedes quisieran, 30 menos 25, no importa, pero tienen que ser dos límites inferiores consecutivos los que se restan. Y ya vimos que mi límite inferior, mi amplitud del intervalo me dio 5. Entonces ahora multiplicamos 25, restamos 25 menos 18. La respuesta la dividimos dentro de 18, la multiplicamos por 5 y le sumamos 34.5. Y eso me dio 36.44. Ya tengo mi cuartil 1. Ahora procedo a encontrar lo que es mi cuartil 3. De igual manera, K por N dividido 4. Ahora, como es 3 por 100 dividido 4, me dio 75. Lo ubicamos entre las frecuencias acumuladas 60 y 80. La mayor es 80, entonces la resaltamos y estos son los datos que vamos a tomar para encontrar mi cuartil 3. Vemos que mi límite real inferior es 44.5. K por N dividido 4 es 75, que ya lo habíamos encontrado, menos mi frecuencia acumulada anterior, que es 60. Dividido mi frecuencia absoluta, que es la que está a la par del 80, que es 20, por la amplitud del intervalo que ya vimos, que es 5. 75 menos 60 me va a dar 15. Dividido 20, la respuesta la multiplico por 5 y le sumo 44.5. Eso me dio 48.25. Ahora procedemos a encontrar lo que es nuestro rango semi-intercuartílico.
¿Cómo lo encontramos? La fórmula dice que al cuartil 3 le restamos el cuartil 1 y esa respuesta la dividimos dentro de 2. Entonces, 48.25 menos 36.44, la respuesta de esta diferencia la dividimos dentro de 2 y eso me da 5.91. Y con esto terminamos nuestra clase de lo que es el rango semi-intercuartílico. Los invito para ver en nuestro próximo video lo que es la desviación media.